Quisiera hacer la reflexión en tres pequeños puntos que nos ayuden precisamente pues a meditar la fiesta que estamos celebrando, la fiesta de la transfiguración del Señor. Primero, pues tendríamos que hablar lo que es transfigurarse. Segundo, tendríamos pues que decir lo que es la transfiguración para el cristiano. Y tercero, el camino que tenemos que recorrer precisamente pues para llegar a la vida eterna. Primero, cuando hablamos nosotros de la transfiguración, pues tenemos que comprender lo que la cristología nos enseña. La cristología, si recordamos, nos va a hablar de la famosa unión hipostática. Cuando hablamos de la unión hipostática, se refiere a la unión de ambas naturalezas en la persona de Jesús. Jesús es verdadero hombre y es verdadero Dios. Y lo que nos enseña la teología es que en estas naturalezas no existe contradicción alguna, sino que ambas conviven y ambas naturalezas van dándose en la vida de Jesús de manera habitual. Por eso es que Jesús constantemente pues busca a su Padre en esta relación filial, pero al mismo tiempo en su naturaleza humana también va viviendo pues la oración como el encuentro hacia Él. Es decir, son una doble realidad que vive en su propia pues naturaleza. Decíamos ambas, naturaleza humana y naturaleza divina. Me parece bellísimo cuando nosotros buscamos la definición de lo que significa transfigurar, porque transfigurar, según la Real Academia, significa mostrar la auténtica y verdadera naturaleza. Entonces, cuando nosotros hablamos de la transfiguración del Señor y de lo que vemos desde el texto del Evangelio, pues se trata de mostrar, pues no solamente lo que sería su naturaleza humana, sino que sobre todo es la manifestación de la naturaleza divina. Es decir, lo que comúnmente también en la teología llamamos la doxa, que se refiere a la gloria de Dios. Dios que se manifiesta y que nos dice bellamente los textos, una blancura, y se refiere precisamente pues a eso, a la plenitud de la naturaleza divina que se manifiesta, y se va a hablar ahí de personajes muy concretos. Se habla de Moisés y se habla de Elías, que cada uno va a representar pues también la historia de la salvación en los apartados principales dentro del judaísmo. Recordemos que Moisés pues va a ser aquel que nos va a presentar la ley, y Elías pues va a ser el representante pues del profetismo. Por lo tanto, nos hace pues comprender que lo que van a hablar pues será el camino que va a llevar hacia Jerusalén para la glorificación, y a partir de ello podemos entender lo que será pues la resurrección. Recordemos que Jerusalén pues va a indicar la pasión, la muerte, pero sobre todo también la resurrección pues del Señor. Segundo, ya decíamos que dentro de este contexto que hablamos de la transfiguración del Señor, pues tenemos que mirar también nuestra propia realidad, y lo que tendríamos que preguntarnos es ¿cuál es el mensaje de la transfiguración para nosotros? Y nos hace pues comprender que estamos llamados a la vida, no estamos llamados a la muerte. Cuando el Señor habla de la transfiguración y se manifiesta glorioso y le dice a sus discípulos que no lo comenten todavía, es porque el signo fundamental será al tercer día de su entrega amorosa en la cruz. ¿Por qué? Porque ahí es donde vencerá la muerte y abrirá la eternidad para todos. Por lo tanto, estamos llamados a la santidad y estamos llamados a recorrer este camino junto al Señor, porque estamos llamados también a la vida. Es decir, nuestra vida tiene que manifestar ya desde lo que vamos viviendo nuestra confianza en Dios, pero al mismo tiempo tiene que mostrar pues también la figura de Dios en nosotros. Recordemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y que dentro de esta imagen y semejanza de Dios, bellamente pues también sabemos, somos templos vivos del Espíritu Santo y estamos llamados a la santidad. Tercero, pues tendríamos que decir cuál es el camino a recorrer, pues es la misma santidad desde las realidades cotidianas, porque muchas veces tenemos una mala idea de la santidad. A veces como que tenemos la idea de que la santidad es el punto último al que tenemos que llegar, pero tenemos que comprender que la santidad se vive en el día a día. Recordemos una de las grandes santas, Santa Teresita del Niño Jesús, con el camino de la infancia, cuando dice que su vocación es el amor, y que nos va recordando que en lo que vamos viviendo día a día es donde alcanzamos el cielo. Y es ahí donde está la clave fundamental,
porque tenemos que mirar que no se trata solamente de una meta a la que tenemos que llegar, sino que la santidad va a ser el mismo camino que tenemos que vivir para poder alcanzar la vida eterna y la vida para siempre junto a Dios. Por eso, cuando celebramos pues esta fiesta de la transfiguración, pues tendríamos que hacernos una pregunta, y la pregunta sería: ¿cómo estoy trabajando para alcanzar el cielo? ¿Qué es lo que voy realizando en mi día a día para poder alcanzar la eternidad? Y en la medida en la cual nosotros tengamos la respuesta a ese interrogante, también tendremos seguro el camino que hay que recorrer, porque mirando ya podremos saber si vamos por el camino adecuado o nos hemos desviado de. Si vamos por el camino adecuado, significa que también que tenemos que poner empeño, porque tenemos que recordar lo que ya en muchas ocasiones hemos dicho, que el mal no descansa. Y entonces nos va a ir proponiendo el hecho de que nos vayamos alejando de Dios. Pero cuando tenemos claro hacia dónde queremos ir y tenemos claro cuál es el camino a recorrer, por más tentaciones que el mal nos pueda presentar, nunca hará que podamos alejarnos verdaderamente de Dios. Que esta fiesta de la transfiguración pues sea una invitación para que anhelemos el cielo. Tenemos que comprender que tenemos que alcanzar la santidad de manera definitiva. Lo que vamos viviendo de manera cotidiana en este devenir de la vida tiene que ser precisamente el principio de la auténtica santidad, que es la doxa de Dios, a la cual pues estamos llamados y a la cual pues tenemos que llegar. Repito lo que en alguna ocasión pues he dicho también en ese mismo santuario cuando estuve de vicario acá, y constantemente lo repetía, y es que el cristiano no solamente tiene derecho a la santidad, sino que el cristiano tiene la obligación de ser santo. No solamente es un derecho, sino es una obligación, y tiene que trabajar constantemente para poderla alcanzar. Nunca olviden que Dios los ama.